Bueno, pues para los que no me conozcáis, soy Juan Carlos Campos, soy miembro de la Sociedad Micológica de Madrid desde 1997. Ahora mismo soy vocal de la Junta Directiva porque me liaron. Y bueno, además soy el coordinador del grupo de microscopía de la Sociedad Micológica. Vamos a ver la charla esta de las setas interesantes de la casa de campo, porque si recordáis alguno, me comprometí el año pasado a darla. ¿Eh? No sé si os acordáis que dije que iba a dar una charla. El tema este de la casa de campo se encuadra en un proyecto que estamos haciendo el grupo de microscopía, que es el catálogo de setas del municipio de Madrid, solo el municipio de Madrid. Y dentro del municipio de Madrid, pues obviamente entra la casa de campo. ¿Eh? Pero vamos, entran más sitios, o sea, cualquier parque, cualquier descampado, el Pardo, por ejemplo. Municipio. No, 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 el término municipal de Madrid. O sea, Madrid tiene un término municipal, sí, que entra por lo que digo, entra el Pardo, por ejemplo, entra en Aravaca, pero Pozuelo no, no entra Pozuelo y no entra Alcorcón, no entra Móstoles y nada más que Madrid capital. Eh, bueno, eso surgió un poco de la época cuando nos confinaron, que como no nos dejaban salir, empezamos a hacer salidas por Madrid a coger muestras, nos pareció muy interesante lo que estábamos encontrando y seguimos con ello. Y de hecho es muy interesante lo que estamos encontrando. Entonces, uno de los sitios que visitamos ahora más asiduamente es la casa de campo, pues porque gente pues como mi compañero Pepe Luis, que es el que me acompaña en casi todas las excursiones, me han enseñado sitios, Javier también, que le conocéis vosotros, también me ha enseñado sitios, Paco Cifuentes, que es un compañero que no está, que también me ha llevado a bastantes sitios, y bueno, hemos ido poco a poco descubriendo la casa de campo. Bueno, de la casa de campo solo os voy a decir que es un parque, vamos a decirle semiurbano, ¿no? Porque tiene cosas de ajardinadas y tal, pero en general todo, casi todo es más o menos natural, ¿no? Tiene muchas zonas de plantaciones de árboles que no son de aquí, por ejemplo, los robles, el Quercus robur, que no hay en Madrid, y bueno, tiene algunas plantas que no, cedros y plantas que no son de aquí. Según pone en la Wikipedia, tiene 1.723 hectáreas, que es una cantidad grande de hectáreas, es una zona muy grande, bastante grande. Esto incluye las dependencias del club de campo, que se desgajaron o se dieron de la casa de campo. Y esta maravillosa zona natural los dueños somos los madrileños, o sea, nosotros somos los dueños, tenemos un trocito cada uno allí, un trocito de la casa de campo es nuestro. Y nos lo cedió el Estado en mayo de 1931, porque antiguamente, pues como casi todo en España, era una cosa de los reyes, ¿eh? Los dueños eran los reyes. Entonces, bueno, pues en el 31 se cedió al pueblo de Madrid y desde entonces pues podemos entrar y coger setas y la verdad es que ha perdido mucho espacio porque pues han puesto el zoo, el parque de atracciones, en fin, toda la zona de los recintos feriales, pero todavía queda bastante zona natural. Hay una zona que está protegida con una valla y bueno, dentro la vegetación está incluso mejor. Sí, pues... Pero esa zona es para un estudio. Bueno, pues tú no te preocupes que ya nos enteraremos y pediremos los permisos pertinentes. Nosotros es que de momento estamos mirando 4 sitios. A ver, la zona que está aquí, aparcamos en el parking este que hay al lado del lago y está una zona de un humedal. No sé si lo conocéis, un humedal fantástico, ¿eh? Estupendo. Esta zona que pega aquí entre el Meaques, y este camino. Y esta es la primera zona que la llamamos Casa de Campo Lago, le llamo porque como está al lado del lago, y coge también un trocito de encinar y a veces y de zonas también con algún cedro y pastizal y tal. Esta es la primera zona. La segunda zona está en el zoo, este es el zoo. Es una zona aquí muy interesante que tiene un par de humedales
artificiales, pero pese a ser artificiales, están muy curiosos porque dan muchas cosas. También hay una zona aquí que hay pinos y arizónicas que también estudiamos. La tercera zona es el cuartel de Rodajos, que llamamos, que es la entrada de Rodajos, que es por aquí, esta zona de aquí, de esta ribera, de momento. Y la cuarta zona, que es la última, que yo la he conocido a través de Javier y de Paco Cifuentes, que son los que nos han llevado, es la del arroyo Antequina, que es toda esta zona de aquí. Este es el arroyo Antequina, que se entra por Aravaca, ¿vale? Por aquí, por donde están las vías del tren, hay una entrada así, y entramos y nos chapamos toda esta zona. Todavía, fijaros, nos queda por investigar pues toda esta parte de aquí. ¿Eh? Yo espero que nos dé tiempo a visitar toda la zona de... De todas maneras, yo os invito a que, como es una zona que está dentro de la misma ciudad, se puede ir hasta en transporte público, que si alguien tiene interés, pues lo visite. Entonces, si ve material, pues lo que puedo hacer es hacerle una foto y recogerlo y traerlo aquí, porque bueno, hay mucha gente que nos trae material de Madrid, como por ejemplo Susana o Óscar también nos ha traído algo de material y tal, y bueno, a nosotros si no lo tenemos, pues nos resulta muy interesante, ¿vale? O sea que así cubrimos más espacios. Bueno, pues vamos a empezar por lo que hemos encontrado en la zona de al lado del lago, que ya digo, es una zona de humedal, pero también veréis que hay cosas de encina y de otros árboles. A ver, si me aclaro yo. A ver. Me parece que nos va a dar problemas el tema. Y si lo vas dando tú mejor. Venga. Vale, bueno, vamos a empezar por grupos un poco misomicetes, que sabéis que no son setas propiamente dichas, pero como desde tiempos inmemoriales lo estudian los micólogos, pues aunque no son setas, que son en realidad protozoos, lo incluimos en los catálogos de setas, porque también tienen esporas, en fin, se asemejan. Bueno, esta es una seta muy bonita, este Monitis fusca, fijaros que es como un piececito muy delgadito y un churrillo que sale así de color marroncito, muy mono. Para estas cosas tenemos la suerte de contar con dos misomicetólogos bastante buenos. Uno es Paco Moreno, que es el que ha clasificado esta especie, que es un compañero de Córdoba, aunque ahora vive en Huelva, que cuando viene a Madrid, pues solemos quedar con él y entonces coge cosas aquí, viene un día a la casa de campo que le llevé yo y me identificó esto. Y el otro es Carlos Lado, que también le conoceréis, que ha trabajado en el Jardín Botánico y es, vamos, es un eminente misomicetólogo y que vamos, ha querido trabajar con nosotros y también nos está identificando cosas. ¿Vale? Venga, la siguiente. 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 Bueno, aquí he puesto una cuádruple de cosas primaverales que se suelen encontrar en el humedal. Bueno, por supuesto se encuentran colmenillas, ¿no? Una de las colmenillas que se encuentran es la Morquela vulgaris, que es la más común que encontramos en Madrid. Normalmente se encuentra donde hay fresnos. En cuanto veáis fresnos, enseguida la vamos a encontrar. Es una morquela que cuando sale es de color más bien oscuro, luego va creciendo, alcanza tamaños tremendos. Yo tengo alguna foto ya vieja y son así de grandes. Y coge un tono más color ocre. ¿De acuerdo? Bueno, en cuanto al tema de comestibilidad, pues eso ya lo dejo al libre albedrío de cada uno. Ya sabéis que son tóxicas en crudo y puede pasar, puede pasar. Mira, además estamos viendo de... Esto es tu zona, bueno, no es tu zona, pero como si lo fuera. Ah, que venir de Burgos. Ah, pues está muy bien. Nada, nada, tranquilo, Javi. Si tú además casi eres copartícipe de la charla, ¿no? Porque últimamente nos han acompañado en muchas salidas. Bueno, la segunda que vamos a ver, pasa, Miguel Ángel. Uy, ve, se me ha ido para atrás. Dale, no, dale, no.
No, 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 dale, dale. Es que como tiene, dale, dale, ahora, es que como tiene cuatro, voy explicando las cuatro. Bueno, la morquela semilibera. La morquela semilibera se diferencia porque la valécula, fijaros, no toca, o sea, no tiene valécula, no toca la mitra, no toca con el pie. ¿Eh? Como veis luego, bueno, las costillas son bastante rectas y sobre todo la mitra no toca con el pie. Es la forma de distinguirla. Parece ser, dicen los especialistas, que probablemente haya más de una especie, pero mientras no la saquen, pues nosotros la ponemos ahí. Pasa un poco lo mismo con la verpa cónica o digitaliforme, ¿eh? Que es esta otra seta parecida a las morquelas, pero sin alveolos, más lisa, que también encontramos siempre, veis, en zonas de ribera, ¿eh? En este caso es Fresno, esta estaba bajo olmos y álamos, y esta también bajo olmos y álamos, que es muy común también en esa zona, ¿eh? Tiene igual un pie, y un sombrerillo siempre en tonos pardos, ¿eh? También unas especies muy interesantes. Y luego otra también que es menos común, la veréis menos generalmente, son las geoporas. Las geoporas hay varias especies. En este caso la geopora foliácea, que es la más grande de todas. Puede alcanzar tamaños bastante grandotes, grandotes. Y crece en primavera siempre debajo de los álamos, ¿eh? Nace debajo de los álamos. Fijaros el mogollón que hay aquí y el buen tamaño. Ahora sí puedes pasar a la siguiente. Bueno, seguimos en el mismo sitio, la zona del humedal, y hay también setas de primavera, el velas. El velas hay, de momento hemos encontrado, bueno, hay tres especies, lo que pasa es que solo he puesto dos. La elvela monaquela o leucopus, que es esta que tiene el sombrero en forma de bonete del obispo, como si fuera el bonete del obispo, y el pie es blanquecino pero liso. Fijaros que es liso. Tiene colores más o menos negruzcos a pardo, pardo oscuro a negruzco, y crece siempre bajo populus, bajo álamos. Luego tiene una compañera que crece en los mismos sitios, que es muy parecida, que es la elvela fusca. Fusca por los colores claramente de color ocre, ocre parduzco del sombrero. ¿Eh? Que la mitra es un poco diferente, es más sencilla de montar, más que en bonete del obispo. Y luego tiene el pie lacunoso. El pie lacunoso son los pies que tienen costillas. Ahí se ve muy bien. Crece en los mismos hábitats, a veces al lado una de otra. Crece. Luego también en esa zona, por ir completando los ascomicetos, sale este pequeño amarillito en forma de copita que cuando sale, bueno, cuando hice la foto era súper abundante. Crece en madera de taráis. El taráis, sabéis que es el Tamaris SP porque tiene tropecientas especies. Y en esa zona de la casa de campo, como está al lado el humedal y es un árbol que le gusta la humedad más bien de ribera, hay muchísimos. Y entonces, en uno de ellos, ya digo, estaba lleno. Tiene este color amarillito, con copitas, siempre sobre madera de taray, fijaros, ahí sobre la maderita, muy curioso. Y luego, para rematar, para que veáis que hay de todo tipo de setas, podía haber traído más. Vamos a ver una parásita de la hoja del olmo, que es el Ritisma ulmi, que son esta especie de manchitas negras, es un ascomiceto también, que crecen en las hojas de los olmos vivas. Luego lo que produce es que se sequen. Las hojas del olmo se secan con esta y es relativamente abundante en esa zona. Ah, ya está. Bueno, otra seta típica de los bosques de ribera, sobre todo los que tienen álamos, es Schizophyllum amplum, que antiguamente se llamaba Auriculariopsis ampla. Luego, por genética, por biología molecular, se dieron cuenta que estaba muy cerca del Schizophyllum y la metieron en ese género. Es una seta que crece siempre sobre madera. Yo solo la he encontrado sobre madera de álamo, de populus. Crece así en forma de copitas. El interior es algo rugoso en el centro, pero liso, no forma láminas. Y luego la parte exterior es de color blanquecino y es algo pilosa, muy pelosilla. Esta seta nos marca siempre que hay muchísima humedad en el ambiente, porque en cuanto, bueno, ahora estaría totalmente seca, ¿no? En cuanto baja un poco la humedad, enseguida se seca. Vuelve a llover y vuelven a inflarse y a abrirse. Ya digo, es muy común en las zonas de ribera. Schizophyllum amplum. Bueno, vamos a ver ahora una seta gorda,
Es un tricoloma populinum. Su nombre lo indica, populinum, que micorriza a los álamos, al populus. Es una seta que puede alcanzar grandes tamaños, ¿no? Yo la he visto hasta de 20 centímetros de grande, gigantescas. Tiene otra característica, o sea, varias que nos permiten conocerla. Siempre tiene colores pardos, más o menos oscuros, puede ser un poquito más claro. El pie es igual, tiene como manchitas pardas. Las láminas, que son crema blanquecina, se manchan de pardo. Y sobre todo huele fuertemente a harina. Es una de sus características, que huele muy fuerte a harina. Rápidamente, si la rascamos o la pegamos un corte, vamos a notar enseguida el olor harinoso. Ya digo, es bastante común en las riberas madrileñas. Nosotros también la hemos encontrado en la ribera del Manzanares, por ejemplo. Una seta de ribera. Bueno, ahora voy a poner una de las mías, ¿no? De Cortinarius. Que Cortinarius, aquí en la casa de campo no hemos encontrado mucho. Yo creo que este es el único, pero lo que es en Madrid ciudad, estamos encontrando Cortinarius, además súper interesantes, porque he empezado a secuenciarlos y están saliendo cosas rarísimas. Bueno, este es un cortinario también bastante común en zonas húmedas. De hecho, yo mis mejores fotos las tengo en la turbera del puerto de Canencia. Es el Cortinarius saniosus, que como veis tiene estos tonos amarillentos anaranjados, con el centro un poco más oscuro. Suelen decolorarse y ponerse negros cuando maduran mucho, cuando ya son viejecillos, y el pie el blanco. Y crece igual, siempre en zonas de húmedas. Esta es una zona que cuando los cogí estaba el humedal más bajo. Estas últimas veces que he ido no los podría haber encontrado porque estaba cubierto de agua, para que veáis lo que ha llovido. La zona esta donde los encontré estaba llena de agua. Cortinarius saniosus. Ah, ya has pasado. Bueno, ya nos salimos un poco del humedal y vamos a la zona de encinas. En la zona de encinas, por ejemplo, he encontrado pie azul. Además, una vez encontré pie azul, no solo para llevarme del barrio, sino para llevarme para comer también. O sea que sale bastante. Bueno, alguna seta de encina, no muchas. Pero se encuentra una seta muy graciosa que normalmente no la vemos porque es muy pequeñita y no la buscamos, pero es bastante abundante, que es la Micena quercusilicis. Como su nombre indica, quercusilicis es de quercusil, es de Quercus rotundifolia, en este caso, de encina. Crece sobre las hojas de encina. ¿En qué zonas crece? Donde haya cúmulos de hojas y haya bastante humedad, revisamos y entonces crece esta micenita pequeña, que se reconoce enseguida porque aquí, como no se ve muy bien, pero tiene muy pocas láminas, que a lo mejor tienen no más de 6 láminas, y no, en la base del pie no es bulbosa, que por ejemplo la micena mucor o la estilobates pueden tener la base bulbosa. Esta no la tiene. Mira, aquí se ve mejor las láminas. Tiene muy poquito, se llaman láminas pleiciformes. Algunas tienen 3 o 4 nada más. Muy graciosa. Pequeño tamaño. Bueno, otro grupo que he trabajado con bastante asiduidad es el grupo de las setas del antiguo género Coprinus, que ya sabéis que lo dividieron en Coprinellus, Coprinosis, Parasola, ahora han hecho Dotulosesus. Entonces tengo la suerte de contar con la amistad de Antonio Ruiz Mateos, que para mí es el más entendido en este tipo de setas de toda Europa, y cuando las cojo les hago microscopía, se las mando y me las identifica, con lo cual bueno, está fácil. En este caso es un Coprinopsis, uno de los géneros que crearon a raíz del género Coprinus, que crece en los huecos de los árboles, lo encuentro generalmente. Es una seta muy típica en ese tipo de hábitat. En estos árboles gordos, fresnos y tal, que tienen el hueco hecho grande, ahí suele crecer. Se suele identificar bastante bien de visu, ¿no? Porque tiene muchas escamitas por aquí, pero para definirlo bien, identificarlo bien, hay que hacerle microscopía. Se llama mitra espora porque tiene, veis, las esporas en forma de mitra. Las que son en vista frontal tienen esporas en forma de mitra. No es rara, tengo varias recolectas en el municipio de Madrid y alguna más en el otro catálogo que estamos haciendo, que es el de la Sierra Oeste, que es el que publicamos en el boletín. También tengo algunas recolectas, o sea que no es una especie muy rara. Lo que pasa es que, claro, hay que buscarla y conocerla.
Bueno, ya pasamos al segundo sitio. Esto ya en la zona que hemos hablado antes, que está pegada al zoo, que además es muy fácil de llegar en transporte público y con coche, porque llegas, aparcas en el parking del zoo, que siempre hay sitio. Entonces, justo a la parte de atrás hay una zona muy húmeda que hay muchos restos de fresnos, grandes fresnos y luego fresnos cortados. En uno de ellos crecía este otro mixomicete, que es la Pericaena corticalis, que tiene esta forma con estos colores anaranjados, pardo anaranjados, y luego cuando lo partes por la mitad, la gleba, la parte interior, es de color amarillito. ¿Veis? Estas son las esporas. En este caso son esporas, no son ni basidiosporas ni ascosporas, porque es un mixomicete. Son las esporas de esta especie que es muy común en ese tipo de hábitat. De hecho, también la hemos encontrado en la ribera del Manzanares, que es un hábitat muy similar. Bueno, en ascomicetos he puesto esta seta, que es la Pseudopitiela minúscula. Es una seta relativamente fácil de encontrar porque hay que buscarla en los restos de poda de las arizónicas, que es donde crece, por lo menos aquí. Y como en Madrid hay 400.000 arizónicas plantadas, porque se planta mucho, pues en los restos de la arizónica la vamos a encontrar. Cuidado que tiene una vecina que es muy, muy, muy parecida, que es la Pitia cupresina. La Pitia cupresina es más grande y la diferencia principal es al microscopio. La pseudopitiela minúscula, fijaros, las ascoporas son elisoidales y la Pitia cupresina las tiene globosas, redondas. Entonces, yo casi siempre la cojo bien de visu, pero siempre la tengo que comprobar y alguna vez me ha fallado y he cogido la otra. O sea que hay que comprobarla siempre al micro, pero es muy curiosa porque allí en la casa de campo te metes debajo de la arizónica no da muchas setas, no es como una encina, un pino, no micorriza setas, pero bueno, tiene algunas sobre el sustrato suyo interesante. Tiene un par de ascomicetos o tres muy interesantes. Iba a traer una, la Chaetotersia, pero no sé qué he hecho con la foto que la he perdido. Cosa que me pasa de vez en cuando, pues soy bastante despistado. Pasa. Bueno, esta, fijaros, una seta súper interesante, una seta muy rara. Panaeolus desertorum. Esta la encontró, íbamos juntos, pero la encontró mi compañero Paco Cifuentes, y no solo eso, sino que se la curró él, con lo cual él fue el que la determinó y el que la identificó. Fijaros, esta es su forma de crecer, el pie y luego el sombrero totalmente cerrado sobre el pie. No abre, es una seta que no abre, o abre muy poquito. Entonces, ¿cómo disemina las esporas? Pues me imagino que será porque es un poco delicuescente y se termina deshaciendo y repartiendo las esporas. Es una seta extremadamente rara que estaba antes en el género Galeropsis y es una de las joyitas que tenemos allí en la casa de campo. Panaeolus desertorum. Bueno, he puesto un Agaricus. Agaricus hemos encontrado bastante, pero los Agaricus hoy en día son bastante difíciles de identificar, a no ser que los secuencies. Hay muy pocos que se identifiquen de visu y ni siquiera con microscopía. Entonces, bueno, pues tenemos alguno más porque Gabriel está secuenciando Agaricus y nos está ayudando un poco en ese sentido y sacándonos alguno, pero hay todavía alguno que somos capaces de identificarle así de visu, sin necesidad de secuenciar. Uno es el Agaricus bruneolus, que no es raro igual en Madrid. Puede parecer así una especie, pero no, la verdad es que hemos encontrado más recolectas. Se caracteriza porque tiene el centro dividido en escamitas de color pardo, pardo amarillento, más amarillento cuando son jóvenes. Tiene el anillo también, es un poco amarillento, fijaros, bueno, en la base del pie, fijaros también, un poquito amarillenta, y con esas características es el Agaricus bruneolus. Aquí podéis ver más o menos el tamaño que tiene, no pasa de 5 centímetros, y estos eran grandes, normalmente son más pequeños. Y ya digo, es una especie que crece en encinares, en zonas, pero más bien en zonas abiertas, no en bosques cerrados. Bueno, en principio no tengo ni idea de su comestibilidad, os iba a decir, pero como tampoco sé del grupo que no, digo, no sé qué vaya a decir que es comestible y algunos se lo coman. Por ejemplo, Pedro, que se lo come ya. Venga, ¿qué?
No, el Porphyrizon es otro. El Porphyrizon tiene más rizomorfos, por eso se llama Porphyrizon, y luego es como más púrpura, ¿verdad? Es un poquito más púrpura. ¿Eh? Este, por supuesto, yo cuando lo cogí se lo subí a Luis Parra y en este no duda. O sea, en este no te dice 25 euros. No, en este te dice el qué. Entonces, dice lo de los 25 euros porque eso es lo que cuesta secuenciarlo. Por eso no lo dice. Bueno, ahora vamos a ver una ramaria. Igual, en ramarias tenemos la suerte de contar con Pablo Pérez Daniels, que es un compañero que ahora creo que no es socio, pero ha sido socio toda la vida. Y yo le conozco pues, desde que era estudiante, ¿no? Y es un micólogo fantástico, especialista en ramarias, uno de los mejores de Europa. Entonces esta me la clasificó él. Crecía debajo de unos robles. eh, Allí en la casa de campo el roble, ya, no sé si lo he comentado, que crece no es el roble de la sierra, no es el nuestro, no es el Quercus pirenaica, es el Quercus robur y son todos plantados. Quercus robur en el centro peninsular no se da, es un roble más atlántico y digamos que no vegeta tan bien, pero curiosamente nunca plantan en jardines el roble de la sierra, pero sí plantan el carballo, que se llama este roble. Bueno, pues debajo de este roble crecía esta ramaria que ahora las han dividido en varios géneros y uno de ellos es el Phaeoclavulina. En este caso, alboapiculata, refiriéndose un poco al color más claro de los apículos, de las zonas terminales. ¿Eh? Si os fijáis, se ven aquí unas zonas semitransparentes y blanquecinas. Es que fuimos un día que hacía mucho frío y todavía estaba la escarcha. Para que veáis que somos unos frikis. Aunque esté escarchado y helado, somos capaces de ir a buscar setas. Y las setas siguen saliendo. O sea que, hombre, probablemente si hiela 15 días seguidos se paren, ¿no? Pero si hiela así flojito, escarcha, sí que sigue saliendo. Una especie muy interesante también. Bueno, clitocibe. Clitocibe, he traído el clitocibe truncícula. El clitocibe truncícula es una seta que no es muy común, es una seta más bien rara. Crece sobre madera degradada, como con la megacolibia, lo mismo. Crece sobre madera degradada, generalmente de planifolio. Fijaros, tiene la cutícula blanquecina, un poco pruinosa, ¿veis? Se rasca un poquito y se queda un poquito de color beige. Por aquí se la ha caído ya. Láminas de color crema y tiene un género muy parecido que es el género Sicaulis, que es también lignícola como ella y también blanquecino. Antiguamente estaba Clitocibe, están los Sicaulis lignatilis y las Nopus, que se diferencian por tema microscópico y son fáciles de diferenciar porque este es inodoro y los otros huelen a harina que tiran para atrás, los Sicaulis. O sea que si cogéis sobre madera setas de este tipo y rápidamente, además huelen rápidamente, hasta yo que ahora no huelo, lo huelo. Y eso Sicaulis, y si no huele, es Clitocibe truncícola. Ya digo, para mí no es una seta muy común. No, creo que tengo alguna otra foto de otra vez, pero no. Es una seta más bien rara. Dele usted. Bueno, dentro de los boletales, igual, no proliferan mucho por allí. La verdad es que creo que tengo alguno de los antiguos, que eran antiguos Serocomus, que los han metido ahora en otros géneros, y uno de ellos es el Serocomelus. Serocomelus sarnari, que está dedicado a un micólogo italiano que se llama Sarnari, ¿eh? Y yo no lo conocía hasta que lo encontré una vez en Villa del Prado y me lo clasificó Javier Marcos, que le tendréis dentro de 2 semanas, ¿no? Viene en la charla que iba a dar Gabriel, viene Javi, ¿no? Bueno, pues Javier, sábelo todo, Marcos, como le llamo yo, cariñosamente, pues me la identificó y es verdad, porque es muy parecida a la que tengo de Villa del Prado. ¿Veis? El sombrero siempre es en tono pardos, pero suele poner muy oscuro. La carne al corte prácticamente o no azulea o más bien no azulea nada. En muchos serocomelos azulean. Y la base del pie, tanto por fuera como por dentro, es de tonos rojizos. Tiene los poros de color amarillento tirando a verdoso. Y ya digo, es una especie que crece normalmente en zona de encinar, en zona de planifolio. Especie también muy interesante para Madrid.
Bueno, esta es una de las rúsulas que he puesto dos, es la rúsula fragilis, que tú la conoces, Gonzalo. Es una rúsula que sale en la zona del zoo por detrás, en una de las charcas que hay, que curiosamente son charcas artificiales, las tienen forradas para que no pierdan el agua, con lonas de estas que ponen, pero por fuera tiene vegetación de ribera y bueno, creo que han encontrado un inocibe que lo van a citar por primera vez para Madrid, en fin, es un sitio, hay un Paxillus que en su momento tendremos que secuenciar, también muy interesante, también clavulina acuta encontrado, o sea, en fin, un sitio fantástico y es pequeñito. Y una de las cosas así que nos llamó la atención es la cantidad de rúsula fragilis que sale. Bueno, sale tremendas puertas, sale a montones en otoño. La rúsula fragilis se caracteriza en general por los tonos rojizos, con el centro negro, más o menos decolorados, aunque se pueden encontrar ejemplares blanquecinos, prácticamente blanquecinos. Luego las láminas son blancas, a veces un pelín dentadas, pueden ser, y el pie blanquecino también, y es picante, está de las que pican bien. Yo digo, en este caso crecía bajo sauces y álamos, y allí, ya digo, en el humedal este es súper abundante. Pase usted, joven. Bueno, ya vamos a cambiar de sitio y nos vamos a ir ya a la zona del cuartel de rodajos. Y como siempre empiezo por un misomicete. También también lo ha clasificado Paco Moreno y es Didimium squamulosum, que como veis tiene un pequeño pie, ahí en algunas se aprecia muy bien, de color más amarillento, ¿eh? Y luego tiene una cabecita de color blanquecino, así un poco flocosa, y crece como casi todo sobre madera o restos vegetales. Es una especie igual, no es muy habitual. Las que he puesto he procurado que no fueran muy habituales, pero es una especie que ya digo, crecía sobre madera, esto será madera de chopo. Tiene un pequeño pie, ¿no? Sí, un pequeño pie de color así un poquito, no es amarillo, un poquito ocre, amarillento. Ahí. ¿Derecha tuya o mía? Ah, sí, sí, sí. Pero mira, fijaros, aquí están también más. Sí, sí. No se me dan mal las fotos. Procuro hacerlas para que se vea todo. Bueno, pasa al siguiente. Bueno, luego una seta que yo no conocía hasta hace 3 años, prácticamente. Y ahora tengo en Madrid 4 o 5 recolectas y en la Sierra Oeste otras 4 o 5, porque igual una seta, una vez que te la aprendes, la encuentras por todos los lados. Es el Vitreoporus dicrous. Y lo remarco porque lo podéis encontrar como Gleoporus dicrous y como Polyporus dicrous. Bueno, Polyporus es más raro porque eso ya es muy antiguo. Eso es tan antiguo como tú, Pepe Luis, o como yo. Pero ahora el cambio reciente ha sido a Vitreoporus dicrous. Es horrible. O sea, yo, por ejemplo, voy, encuentro una especie nueva o que ya tengo y me tengo que ir al Indes fungorum, al Micoban, a ver si han cambiado de nombre. Porque hay una, por ejemplo, como anécdota, que es el Dicomitus campestris, que fijaros qué nombre más bonito y tan fácil, Dicomitus campestris. Y le han puesto un nombre de un micólogo checoslovaco o eslovaco. Que son de estos nombres que tienen 5 consonantes seguidas. O sea, impronunciable, yo no sé pronunciarlo. Sí, no es que enrojezca, es que tiene esos tonos cuando madura de color como anaranjado. No, pero no es de haberle, o sea, no es como el Stereum sanguinolentum, que ya sabes tú que le das un viajecillo, ¿qué? Dices que tienen una propiedad muy clásica, que es que se desprende, todos los poros se desprenden si tienes Sí, una lámina. sí, se desprenden con facilidad. La parte exterior es un poco pilosa y crecen formando estanterías en madera de... Yo siempre lo he encontrado en madera de chopo. Madera cortada de chopo es bastante común. Y ya digo, yo a lo mejor mi primera foto tiene 2 años y llevo 30 fotografiando setas. Y luego la vamos encontrando por todos los lados. ¿Verdad, Javi? ¿A que sí?
¿Verdad? Javi tiene también fotos. Sí, porque es muy común. Dele usted, joven. Bueno, la segunda rúsula que vamos a ver es la rúsula Moenoles. La rúsula Moenoles, que esta es del grupo de la Ingratae, ¿no? De estas que Ingratae porque saben mal, ¿no? Son ingratas. ¿eh? Esta yo creo que es picante, muy picante. Sí, seguramente lo habré comprobado. Siempre es en tonos pardos, generalmente muy oscuros, digo generalmente. Fijaros que igual en cuanto se roza un poquito se pone de color pardo. Ya hemos dicho muy picante y esta, aunque la apliquemos potasa en el pie, no se va a poner roja. Este no cambia de color. Eso es que había un madroñito al lado. Esto lo hace mucho Pérez de Gregorio. Si veis sus láminas, esa es una chorrada de estas. Me puse ahí, había un madroño y digo, voy a ponerle una madroña de estas. Ya digo, es bastante común, no solo la casa de campo. Crece, mira, en este caso está bajo encina. Fijaros que tiene, pero también sale bajo pinos. Y ya digo, es bastante común. Por ejemplo, el Parque La Piovera, pues es muy común, en fin. Yo la tengo también, creo, en algún alcorque en la ciudad de Madrid, ¿no? Que hay plantado pinos y eso suele salir también. Rúsula moenones. Bueno, una seta muy interesante es el Pluteus ephebus. Yo el Pluteus ephebus solo lo he conocido allí, en la casa de campo. La primera recolecta fue en el primer sitio, en el humedal, pero un solo ejemplar. Y en cambio en esta, que además ya era bastante tarde, ya era casi diciembre, lo encontramos en la zona del cuartel de Rodajos. Nos llevó Paco Cifuentes en una zona de ribera que hay, que había muchísima madera tumbada. Yo creo que no sé si es un chopo o es un olmo. Allí hay muchísimo olmo caído de cuando hubo grafiosis y tal, hay muchísima madera de olmo y puede ser que sea. Fijaros, tiene este sombrero en tonos ocres, pero rayado, fibriloso, que se dice, muy característico. Las láminas de momento eran blanquecinas, aunque luego se pusieron rosas. Ya digo, muy característico. Pluteus ephebus. Bueno, otra seta que es muy chula, a mí me encanta, que son las foliotinas, porque tienen esta especie de anillo, no es una especie de anillo, es un anillo, pero súper bien formado, siempre a mitad del pie, porque normalmente los anillos suelen estar más bien en la parte alta, pero las foliotinas los suelen tener en la mitad del pie. Es una seta muy chiquitita que crecía en este caso bajo encinas, y es un grupo muy cercano a los conocibes, digamos que es un conocibe con anillo, y hay que currárselo al micro, porque hay varias con el anillito, y entonces hay que mirarla al microscopio y ver las características. Y estas son más bien complicadas, de las que te hacen currar. O sea, no, hay que llegar a casa, ponerte allí, sacar bibliografía, empezar a medir, no sé qué, y al final hasta salen y todo. Foliotina teneroides es esta, que no es de las más raras, o sea, no es de las más comunes. También muy interesante. Bueno, otra del grupo este que estoy estudiando es otro Coprinopsis, en este caso de excrementos. Coprinopsis estercorea. Claro, cuando la encontramos y vimos que podía ser esta, dijimos, bueno, ¿qué tipo de excrementos puede haber en la casa de campo? Porque tampoco hay mucho herbívoro grande. Creo que hay jabalíes, que puede ser, creo que hay jabalíes y hay también ovejas. No, pero conejos tiene un excremento muy pequeño. A lo mejor ovejas o caballos también, por ejemplo, algo así que esté muy, muy degradado, porque ella se ve muy degradado. Y entonces estuvimos ahí dándole vueltas porque, claro, Antonio Ruiz Mateo me decía, ¿pero había excrementos? Y decíamos, pues creemos que sí y tal, pero tampoco, y efectivamente al final llegamos a esa conclusión porque la especie cuadraba muy bien con Coprinopsis estercorea, que ya lo dice, es de estiércol. Ahí se ve muy bien las esporitas. Estas especies dan muchas esporas, son de este color pardo negruzco normalmente. Lo que pasa es que normalmente llegan a casa hechas polvo, entonces para mirarlas es muy complicado. Hay que echarle mucha imaginación. Bueno, una seta pequeñita y relativamente rara por lo mismo, porque tampoco las buscamos. Es un Clitopilus. Acordaros que los Clitopilus
el que más conocemos es la molinera, ¿no? Cryptopilus prunulus o Cryptopilus cistidiosus, que son los dos que hay. Que es una seta más bien grandota, que huele a harina, no sé qué. Vale, pues esta ni es grandota ni huele a harina. Es una seta pequeña que crece sobre madera, generalmente sésil, no tiene pie. Y luego cuando madura las láminas se le ponen de un tono un poquito rosadito, como el Cryptopilus prunulus. ¿En qué se parece? En las esporas. Las esporas, si os fijáis, se ven claramente que son estriadas, tienen estrías. ¿eh? Eso caracteriza al género Clitopilus, las estrías en las esporas. Seta pequeñita sobre madera. También difícil de trabajar porque es muy pequeña, claro, y para hacerle los cortes es más complicado. Pero bueno, van saliendo. Clitopilus hobsoni, en este caso. Clitopilus hobsoni. Bueno, una de las setas para mí más bonitas que hay es la Micena acícula. Una seta con estos colores anaranjados del sombrero, con el centro de color más rojizo. Fijaros qué llamativa. Las láminas son un poco blanquecino, pero con tonos rosados, y el pie también anaranjado. Para mí es una seta muy bonita, preciosa. No es rara en ambientes urbanos, tanto en encinares, como era yo creo que el caso este, como en otro tipo de bosques. Lo más difícil es encontrar una buena colección. Encuentras uno o dos, pero en este caso encontramos una buena colección. Parece ser que, pese a que se llama micena, dicen los expertos que probablemente se tenga que sacar del género micena porque genéticamente está algo alejada de ese grupo. Ya sabéis que el género micena han sacado ahora un par de géneros más, Floreomana y algún otro, y han metido algunas micenas. Pues este seguramente saldrá, pero ya digo, una seta muy bonita y muy fotogénica, que siempre sí, agrada mucho fotografiarla, porque ya digo, pero claro, el problema es que encontrar solo una, como son tan pequeñitas. Dele usted, joven. Bueno, ya vamos a pasar al último sitio, que es el arroyo Antequina, que ahí nos llevó por primera vez Paco Cifuentes, pero luego el resto de las salidas han sido con Javi, porque como Javi vive enfrente, pues claro, se lo conoce como la palma de su mano, ¿no? Y entonces es de esto que nos lleva, dice, venga, vamos. Dice, ahora vamos a ir aquí, vais a fotografiar esta y esta. Y entonces, claro, te lo ponen así a huevo y... Bueno, alguna hemos tenido que mirar, ¿verdad, Javi? Alguna hemos tenido que mirar. Bueno, en mis somicetos, la Licogala flavofuscum, que esta es, porque es mejor foto, esta es la que trajiste a la exposición. ¿Te acuerdas? Que es de allí. La clasificamos nosotros, pero luego nos la confirmó Carlos Lado, que vino un día con nosotros a coger, cogió más material y dijo que era Licogala flavofuscum. Es una licogala mucho más grande que la Epidendrum, es bastante más grande, es más redondeada, más globosa, y crece generalmente de color gris, a pesar que pone flavofuscum, es más bien de color grisáceo, y crece siempre sobre árboles de ribera, generalmente chopos y tal. La Epidendrum es de más amplio espectro, crece prácticamente sobre cualquier madera. Y ya digo, es bastante más grande. El Licogala flavofuscum. Ay, espera, dale, bueno, está igual, esta es Melastica corvariensis. Fijaros qué seta más bonita, un ascomiceto, precioso. Esta es la foto de la colección que trajo Javi también, si estuvisteis en la exposición, la que trajo a la exposición, que la hice la foto de allí, de la Arroyo Antequina. Es una foto, desde luego yo tengo fotos de esta seta y es así siempre, es muy, muy bonita. Color anaranjado rojizo, preciosa. Luego, cuando nos ha llevado allí, le he podido observar in situ, que hay un camino y estaba todo el camino, ¿verdad? Todo lleno, lleno, ¿vale? Era impresionante. No tiene pelos. No. Sí. ¿Tú crees? ¿Tiene pelos pequeños? Sí. Ahí se ve, bueno. Debe ser que no lo veo. Pues debe tener. Es que está, como salió de Visu, no la he hecho microscopía. A ver si la cojo otra vez y la miro al micro para tener fotos.
Ya digo, Melastiza corvariensis. Tengo otra foto así igual de La Rioja también, o sea, es una seta. Antes era Melastiza chateria. Sí, ahora la pusieron corvariensis porque la debieron nombrar así antes. Dale, dale. Bueno, esta también, te acordarás, Javi, está en la Parasola conopilus, antigua Satirella conopilus. Allí han hecho una serie de cambios en ese grupo de satireláceas, tremendo. ¿Eh? Le han pasado al género Parasola porque hay un grupo de parasolas que tienen estos que se llaman esclerocistidios en la cutícula. Y entonces, como tiene esclerocistidios igual, le han puesto en el género Parasola. Las esporas son muy parecidas, ya ves que son también de este tipo así pardo oscuro y tal, son parecidas, pero sobre todo, ya digo, esto es un elemento de la cutícula, de la pelipelis, que se llaman esclerocistidios y sí, 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 efectivamente. ¿Cuál es la otra que sale? La parasola, ahora no me acuerdo cuál es la otra parasola que lo tiene. ¿Tú te acuerdas, Pepe Luis, la otra parasola que la tiene? Que es muy fácil. Yo cuando la cojo para distinguirla no miro otra cosa. Le doy un scalp, que es un cortecillo en la cutícula, la miro y digo, es esta. Porque ya digo, ahí esa otra parasola y está. Bueno, es igual. Parasola con opilus. Suele crecer en grupos, a veces cespitosos, en zonas herbosas. Además de haberla cogido aquí, que era, bueno, era impresionante lo que había, estaba lleno, había más grupos. También la he cogido en la Sierra Oeste varias veces, o sea que no es una seta rara y es de las pocas de este tipo que casi identificas de visu. Y si no la identificas de visu, le haces un pequeño viaje en la cutícula y le miras al microscopio. Bueno, otra micena es la micena cupresina. La micena cupresina parece ser que era bastante rara, ¿verdad? De hecho, nos había mandado Manuel Villarreal, que es el especialista nuestro en micenas, que la buscáramos como una cosa muy rara. Y fue entrar, mirar dos cipreses de los que hay abiertos, porque en la variedad horizontalis, como son muy cerrados, es más complicado. Pero si el ciprés es la variedad normal que está abierta, es más fácil de encontrar. Y ha sido en esta época que había llovido muchísimo, con lo cual los ritidomas, o sea, las cortezas, estaban súper húmedas. Y entonces salió esta pequeña micena. Uy, bueno, ahora me ha funcionado esto. A ver, bueno, ahora, espérate, a ver, ahora, que se llama micena cupresina. La micena cupresina es del mismo grupo de la micena melígena, que es una micena que conocéis todo el mundo, que crece generalmente sobre diferentes tipos de madera, pero lo más común es sobre encinas. Y a diferencia de esta, que es de color beige, la otra es de color como más púrpura, a veces un poquito azuladilla y tal, y muy abundante. Igual, tienen las láminas muy separadas, muy pocas láminas, un poquito decurrentes por el pie. ¿eh? Parece ser que genéticamente son muy parecidas. Hay a veces que no se pueden diferenciar genéticamente las micenas de este grupo. Y bueno, la micena cupresina creo que van a estudiarla genéticamente porque puede ser la misma que la micena juniperina. La micena juniperina es muy parecida y crece sobre juníperos, sobre enebros. ¿eh? Pero vamos, esta ya digo, esta es una de las rarezas que hemos encontrado allí en la casa de campo. Vale. Bueno, otra seta también que es muy llamativa son y además difíciles de pronunciar, que por cierto, la próxima charla que hago ya sé que tengo que poner los nombres abajo. Yo me gusta ponerlos arriba porque es donde menos estorban, ¿no? Y además abajo, si la pantalla está muy baja, los de atrás a veces no lo ven. Pero en ahora, no, nada, es igual. Es una Hohenbogelia, que es un nombre dedicado a alguno alemán, seguro, o en Boelia, o Hohenbogelia, bueno, depende. Suban Strugen Pisenbachen. Mastrucata, y es una seta muy llamativa que crece generalmente sobre madera de populus, de álamos, muy deteriorada en zonas de ribera. Se caracteriza porque tiene, fijaros, el sombrero muy escamoso, escamas de color blanco o blanco grisáceo, luego la va perdiendo y se queda de color beige, es sésil, no tiene pie, láminas blanquecinas y tiene forma como de concha, tiene forma conchiforme.
Es muy, muy bonita. Bueno, la siguiente, esta sí que es una verdadera rareza. Esta no la se la curró Paco Cifuentes, porque no ha vuelto a salir. Porque no. Bueno, pero nosotros la cogimos en enero. Hombre, vamos a esperar a enero del año que viene, o octubre, porque a lo mejor fructifica una vez al año. Es una pasada de seta. Ahora es la térula subulata, que pese al aspecto ramarioide que tiene, no tiene nada que ver con las ramarias. Está muy, muy alejada. Pero fijaros, es muy bonita, de colores ocre rosado, con muchas ramitas terminadas en punta. Y bueno, nos quedamos flipados cuando lo vimos, ¿verdad, Javi? Nos quedamos, ahí va, y esto. Estaba igual, estaba un poco más separado de la madera, pero yo creo que es madera más degradada todavía. O sea, cuando ya la madera se degrada mucho, que parece hasta sustrato, ahí crecía. Crecían al lado de unos álamos que hay allí caídos, que eso, ¿cómo le llamas tú? ¿Le llamas el paraíso o no sé qué? El paraíso de las setas. Porque ahí fotografiamos 7, 8, 9 o 10 cosas así en 3 metros. Pero vamos, ninguna de comer. Hombre, porque vosotros os coméis los ericium y esas cosas. Pasa lo siguiente. ¿Veis? Esta os la coméis, seguro. Este es el ericium coraloides, que estaba precioso. Este es el que Javier trajo a la exposición de allí, y estos son los que fotografiamos cuando estuvimos. Estaba, fijaros, estaba jovencito, jovencito, ahí como se le ven las espinitas perfectamente, estaba precioso. Y este estaba un poquito más veterano, ya un poquito más pardo y tal. Crece igual en sobre madera, en este caso era de álamo, pero yo lo he visto también sobre madera de olmo. Creo que tenemos otra recolecta en un jardín público por ahí, ¿no, Pepe Luis? O en una calle, no, pero en un jardín de una casa. Sí, la piscina del Mundial también, que lo traen estos chicos que venían, Paco y compañía, la traían siempre, la traen. O sea, que no es excesivamente rara, pero en este caso crecía muy bonita y no estaba en su mejor momento, porque seguramente Javi la habrá puesto en su... Es verdad, que le dieron un premio en fotografía que era como del tipo de estas, sería, ¿no? Así, de estas así. Esta es la última, ¿no? Sí, pues esta es la última. Bueno, dar las gracias primero a las personas que me han orientado por allí, que son en el caso de Javier, que está aquí, o Pepe Luis, que también me ha llevado y me acompaña, Paco Cifuentes, que no está, a los compañeros que me han identificado algunas especies, porque no todas las he identificado yo, claro, yo sé de setas, pero no soy sé de todas. Luego a la Sociedad Micológica por dejarme dar la charla y a todos vosotros por la atención que me habéis prestado. Gracias.